Hola, en este segundo video vamos a hablar sobre un tema que me apasiona y trata sobre la Asamblea de Westminster y el uso de los salmos. Eh, Estoy convencido de que a raíz de toda la obra de la Asamblea de Westminster se habla mucho de los salmos como el único himnario que Dios le dio al hombre. Eh, Vamos a hablar sobre esta idea de que queda plasmada a lo largo de los documentos que se hablan. Bueno, yo creo que esto dice bastar, no es exhaustiva, bueno, pero algo será. Quiero empezar con la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, que habla sobre la oración pública a Dios, la oración religiosa y el día de reposo. En el párrafo 5 leemos: la lectura de la escritura con temor reverencial, la sólida predicación y el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y la recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo son parte de la adoración religiosa regular a Dios. Entonces, hasta ahí. Entonces, hablamos de que el cantar salmos es una parte de la adoración religiosa regular a Dios. Destaquemos la palabra regular. Algo es regular porque ha sido regulado por alguien. Quizás no entendamos tanto la palabra regular en nuestro contexto en que estamos habituados a que todas las cosas suceden por azar o que nadie las regula. Ahora creemos que no hay un Dios soberano sobre las cosas y decimos, esto es una frecuencia regular. O sea, hablan como que si nadie estuviese detrás de esto, pero no. En este caso, la adoración regular a Dios la ha instituido él mismo. Sigamos. Sigamos este último punto. En el párrafo 1 dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios ha sido instituido por él mismo y está limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. El gran problema que tienen los defensores de, de una himnología, por así decirlo, ajena a los salmos, es que no hay un mandato de Dios o una licencia de Dios que les permita crear nuevos himnos e introducirlos al culto. Ahora, ya llevamos con estos dos párrafos que, primero, Dios regula su adoración y el modo aceptable, ojo con esto, el modo aceptable de adorar a Dios es instituido por él mismo. Por lo tanto, el modo no aceptable es el que Dios no ha instituido. Sigamos con esto. Otra idea. En el capítulo 16, que habla sobre las buenas obras. Dejé buscarlo. Ahí está. De las buenas obras. El primero dice: buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres por un fervor ciego o cualquier pretexto de buena intención. Un argumento que muchas personas que crean esto y no dicen es que tengo una buena intención para el Señor. O sea, una buena intención es la que se somete a la Escritura. Recordemos que Cristo dice: si me amarais, guardaréis mis mandamientos. O sea, si realmente me aman, se someten a mí, se someten a mis preceptos.
no vemos que un verdadero amor se someta a los preceptos de Dios por parte de estas personas, sino todo lo contrario, por un fervor ciego, un fervor que está ajeno a la razón, está ajeno a entender eh, la adoración a Dios, crea esta himnología, por así decirlo. Por lo tanto, no es una buena obra. No pueden decir, es una buena obra en esto. ¿Por qué? Porque solamente las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin ninguna autoridad para ello han imaginado los hombres. En el mismo párrafo, en el párrafo 3 dice: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Ojo con eso, el Espíritu de Cristo. Y para poseer esa capacidad, además de las gracias que han recibido, necesitan la influencia efectiva del propio Espíritu Santo. Hablando de Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, obrando en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Buena voluntad de quién? ¿Del hombre o de Dios? Sin embargo, ellos no deben ser negligentes, como si no fuesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que han de mostrarse diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Veamos cómo actúa el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Vamos a hacer una referencia al final del párrafo 5 del capítulo 1 de la Santa Escritura, cuando habla sobre el testimonio mismo de la veracidad de la Escritura. Dice al final, dice: sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de su infalible verdad y de divina autoridad, está hablando de la Escritura, proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra y por medio de ella. O sea, en ningún caso el Espíritu Santo, habiéndose ya cerrado el canon de la inspiración divina, añade nuevos himnos a los que él ya inspiró, ya determinó que fuesen para su adoración pública y regular. Entonces el Espíritu Santo no va fuera de la Escritura. Veamos el capítulo 20. Capítulo 20. De la libertad cristiana y la libertad de conciencia. En el párrafo 2 leemos: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de los mandamientos y la doctrina de hombre. Que sean en alguna forma contrarios a su palabra o estén al margen de ella en asuntos de fe o adoración. Al no encontrar un mandamiento explícito de licencia de componer nuevos himnos, Dios la ha dejado fuera. Repito, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de los mandamientos y doctrinas de hombre que sean en alguna forma contrarios a su palabra o estén al margen de ella en asuntos de fe o adoración. O sea, está bien, algunos dicen, pero no cantamos herejía. Está bien, cantamos resoluciones teológicas sanas. Está bien, claro, podemos decir que en cierto modo no están contrario a la palabra, pero están al margen, están fuera, están al margen. Entonces, a estas licencias Dios la ha dejado libre, en el sentido de que no hay un vínculo entre la conciencia humana y esta licencia. No puede caber ese tipo de licencia en la conciencia humana. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerir una fe implícita. Esto es, el que crear nuevos himnos es bueno, el que crear nuevos himnos es sano, el que crear nuevos himnos es, no sé, es piadoso. Y una obediencia ciega y absoluta el pedir que los hermanos lo canten.
es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Ahora me encanta esto, es destruir la libertad de conciencia. Primero porque Dios la dejó libre. La dejó libre de estos mandamientos. La conciencia del hombre, Dios la deja libre de estos mandamientos. Destruye esa libertad de conciencia porque la ata. Y también destruye la razón. Me encanta mucho cuando los hermanos de mi congregación, que por cierto también cantan himnos, vamos para allá. También cantan algunos fragmentos de los salmos en la versión de la Reina Valera. Y uno de los salmos que me gusta y que a su vez también me llena, pero también como que me da pena. Cantan el Salmo 19, en la porción del párrafo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado. Y dulce más que la miel y que la que destila del panal. O sea, si de verdad la ley de Jehová es perfecta, no debemos añadir nada a ella. Si los mandamientos de Jehová son rectos, cuando dicen canten salmo, me debo conformar con eso. ¿Realmente alegra el corazón? Una pregunta: ¿el cantar salmo alegra el corazón? ¿A usted le alegra el corazón el, el aferrarse a la suficiencia del mandato de Dios? El mismo párrafo, o sea, el mismo capítulo 20, en el párrafo 4, me encanta esto. Y puesto que los poderes que Dios ha ordenado y la libertad que Cristo ha comprado no han sido destinados por Dios para destruirse entre sí, sino para preservarse y sostenerse mutuamente, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana quieran oponerse a cualquier poder legal o a su ilícito ejercicio, sea civil o eclesiástico, resisten a la ordenanza de Dios. A quienes publican tales opiniones o mantienen tales prácticas que son contrarias a la luz de la naturaleza o a los principios conocidos del cristianismo, ya sea que se refieran a la fe, a la adoración, o a la conducta, o al poder de la santidad, o a tales opiniones o prácticas erróneas, ya sea en su propia naturaleza o en la manera como las publican o las sostienen, y son destructivas para la paz eterna y el orden que Cristo ha establecido en la Iglesia, se les puede llamar legalmente a cuentas y procesar por la disciplina de la Iglesia y por el poder de los gobernantes civiles. Quienes sostienen esta forma pecaminosa de adorar a Dios, que no se conforma a lo que Dios ha establecido en su santa palabra, pueden ser llamados a rendir cuentas, y de hecho deben. Es una pena que consistorios presbiterianos reformados no velen por la forma de adorar a Dios. O sea, no estoy hablando de que se les excomulgue. La disciplina eclesiástica no tiene el fin de excomulgar. El mismo capítulo de la Confesión de Fe dice que la disciplina intenta ganar al hermano. O sea, lo que yo estoy haciendo no es una censura a todos los hermanos o mandarlo al infierno a todos los hermanos, sino persuadirlos de lo que yo considero que es verdad, de lo que yo he sido persuadido de que es verdad, y que lo que estos hombres también fueron persuadidos de que es verdad, y así lo establecieron en los documentos que ellos hicieron. La fe salvadora, no, eso me lo voy a saltar. En el capítulo 25 de la Iglesia, leemos en el párrafo 4 las marcas de la Iglesia. Esta Iglesia católica ha sido más visible en unos tiempos que otros, y las iglesias específicas que forman parte de ellas serán más puras,
o menos pura, según en ella se enseñe o abrace la doctrina del Evangelio, se administren los sacramentos y se celebre con mayor o menor pureza el culto público. Hablamos de, o sea, la Asamblea de Westminster habló de una adoración pública, hablando, ya recapitulando todo. Ellos realmente tenían en mente una adoración pura del culto público. Claramente, claramente que sí. Entonces, bueno, el Catecismo Menor, en su pregunta 14, nos pregunta: ¿qué es pecado? Pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios y o la transgresión de ella. Entonces, quienes no se sometan a lo que Dios ha establecido, teóricamente primero que todo, o sea, no me conformo a la ley de Dios, o sea, Dios no es autoritativo en la adoración pública. Personas que piensan así están pecando. Cuando por ejemplo vemos el pecado de Adán y Eva, Eva primeramente, antes de ver deseosa el fruto prohibido, antes de comerlo, primero dice que ella, seducida por el diablo, seducida por la serpiente, eh, intenta validar lo que Dios ha dicho y a su vez le agrega, porque Dios dice: todo árbol del huerto podrás comer, excepto el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comerás. Y ella dice: no, no podemos tocarlo, no podemos comerlo ni tocarlo. Y eso Dios no lo dijo. Al no conformarse con lo que Dios había dicho, peca. Peca, y un cambio en ella misma, a ser libre, a ser ahora esclava del pecado. Y desea el pecado y ve gustoso el fruto y come. Ahora, el mismo caso, quienes no, eh, quienes no se conformen con el himnario que Dios nos ha dado, pecan antes de cantar cualquier otra cosa en el culto público. Pecan. Luego componen otras cosas y siguen pecando. En el Catecismo Mayor, en las preguntas 118, referente al segundo mandamiento, nos dice que los deberes requeridos en el segundo mandamiento son recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas, tales como Dios les instituyó en su palabra. Sigue la fuerza de que violar el culto público a Dios es violar el ser de Dios, es hacer una imagen de Dios, un ídolo de Dios, es crear otro Dios. Porque un Dios que ha determinado cómo se le debe adorar, a un Dios que deja libertad de las buenas intenciones del hombre, son dioses distintos. Un Dios es soberano y otro Dios, bueno, lo puedo meter en mi bolsillo cuando quiera y lo puedo sacar cuando quiera. Ahí se los dejo todo. Pueden leer, ya para concluir, pueden leer las preguntas 108 del Catecismo Mayor, la 109, que habla de los pecados prohibidos, que dice: pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar cualquier manera, todo culto religioso que no haya sido instituido por Dios mismo, tolerar falsa religión, hacer cualquier representación de Dios, ya sea de todas o de todas las tres personas, sea interiormente en nuestra mente o expresamente en cualquier clase de imagen o semejanza de cualquier criatura, sea, etcétera, 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 toda oración a ella, bla, bla, bla. Dice:
o recibir tradiciones de otros, aun cuando vengan con el título de antigüedad, costumbre, devoción, buena intención o cualquier otro pretexto, simonía, sacrilegio, toda negligencia, desprecio, impedimento, y oposición a la adoración y ordenanzas que Dios ha establecido. Eso es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Y las razones que lo acompañan, que ya es la pregunta 110, habla del ser mismo de Dios. Ya eso tienen que leerlo ustedes mismos. Ahora, como si no fuera poco, o sea, como si aún de todo esto quedase duda de que la Asamblea de Westminster tenía en mente la salmodia exclusiva o solamente el cántico de salmo, ellos también redactan un directorio para la adoración pública a Dios. Y en uno de esos capítulos que habla referente al cantar de los salmos dice lo siguiente: es un deber de todo cristiano adorar a Dios públicamente por medio del canto de salmos cuando están reunidos en la congregación y también privadamente en la familia. Reitero, es un deber de todo cristiano adorar a Dios públicamente por medio del canto de salmos. Dice como a ellos se le imagine, como a ellos se le ocurra, como su imaginación explote, como sus buenas intenciones salten, por medio del canto de los salmos. Dice, ¿cómo se canta? Y esto es una pregunta que muchos han hecho. Bueno, entonces, que nos acusan de judaizantes. Dicen, claro, que quieren cantar salmos, pero no saben en hebreo, o no los cantan en hebreo, o no saben la, eh, la melodía de que usaban lo que son los hebreos. Dice, al cantar salmo, la voz debe ser melodiosa, seria y solemne, pero el cuidado principal es cantar con el entendimiento y con gracia en el corazón, haciendo melodía al Señor. Que toda la congregación se reúna para esto, y todos los que puedan leer deben tener un salterio, y todos los demás que no están incapacitados por la edad u otra cosa deben ser exhortados a aprender a leer. Mas por el presente, donde muchos en la congregación no pueden leer, es conveniente que el ministro u otra persona apta, asignada por el ministro y por los otros oficiales gobernantes, lea el salmo, línea por línea, antes de cantarlo. A sugerencia personal, yo creo que para que empezar una reforma dentro de nuestras congregaciones debemos cantar la palabra de Dios. Tenemos hermanos que son muy flojos, también me incluyo, son muy flojos, entonces no tomamos en serio la adoración a Dios, no tomamos en serio el ser de Dios, no tomamos en serio la misión que Dios nos ha dado para... no tomamos en serio la misión de Dios, no tomamos la gran comisión en serio. Entonces, al introducir los salmos, debemos entender lo que estamos cantando. Ellos deben entender lo que están cantando, los símbolos, los tipos de Cristo que se están reflejando, los imperativos que están en los salmos, etc. Y eso es deber del ministro que empiece a cantar los salmos, o de la iglesia que quiera cantar los salmos, entender lo que está cantando primeramente. Ahora, pregunto, la Asamblea de Westminster no tenía en mente la salmodia exclusiva, o es de nosotros los judaizantes. Otro de los, siguiendo el tema de cómo deberían cantarlo, o porque otros dicen, ustedes son los ginebrinos, ustedes solamente quieren cantar los salmos de Ginebra y punto, y en realidad no pueden cantar los salmos de Ginebra ahora porque no es culturalmente apto la métrica, la melodía, etc. Yo no conozco esas cosas. En el 1.6, en el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, en el párrafo 6, cuando habla del consejo de Dios, leamos. Dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas
necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, o están expresamente expuestos en las escrituras, o se puede deducir de ellas como buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni cantar nuevo himno, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la Escritura, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Hasta ahí un poquito. La melodía que debemos usar ahora, la Asamblea de Westminster ya visionan esto, visionan en las edades y dicen, ya quizás lo que cantamos ahora no se va a cantar después, o la melodía que nosotros usamos. Entonces esas son cosas tocantes a las acciones y sociedades humanas, y estas deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana. Y continúa la confesión diciendo, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra de Dios, que han de guardarse siempre. Un pastor decía que este párrafo daba licencia a que la iglesia cantara nuevos himnos, que compusiese y cantara nuevos himnos. Total, la adoración ahora dependía de lo que el consistorio de la iglesia determinara. No, si bien es cierto, dice que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero dice que han de guardarse siempre las reglas generales de la palabra de Dios, que estas son cantar, salmo. Y eso ha de guardarse siempre. Espero ver si mañana puedo darle vuelta un poco al asunto, a las cosas que ha hecho Natanael Vera, que son interesantes, pero en realidad yo los considero unos sofismas que son fáciles de resolver, pero hay que tomarle un poco de tiempo. Buenas noches, mi hermano, espero que le haya gustado y que, bueno, quizá no es tan exhaustiva, pero sí habla un poco de lo que por lo menos yo estoy persuadido de que es verdad. Buenas noches.